Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro que estamos organizando bajo el nombre de La democracia en disputa, perspectivas ante la crisis global. En este caso no es solamente organizado por el Instituto de Democracia de la Argentina y por el Circuito Cultural JJ, sino que tenemos el orgullo y la alegría de poder organizarlo en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política de México, de Morena, y tenemos como invitado a su secretario nacional y a una personalidad de la larguísima trayectoria que también nos da muchísima alegría poder conversar, que es el filósofo Enrique Dussel. Nosotros como argentinos también lo vivimos de un lugar especial, porque Enrique probablemente sea uno de los filósofos más importantes que dio nuestro país, y si bien vive en México hace varias décadas, el espíritu latinoamericano, nuestro americano, siempre nos da mucha alegría poder verlo, poder escucharlo, y en este caso, bueno, poder conversar directamente con él. Sí decir que como parte de las limitaciones y restricciones de la pandemia, el Circuito Cultural JJ, que es uno de los organizadores de este evento, se encuentra tratando de adaptar al mundo virtual y digital sus actividades en nombre siempre de la defensa del arte independiente y autogestivo, y entonces van a encontrar ustedes en este video un código QR para quien quiera colaborar con el sostenimiento del arte independiente en esta coyuntura que se hace muy difícil porque, bueno, nos vimos obligados a cerrar las puertas del circuito. Así que este es un ciclo que no está pensado con criterios de los medios de comunicación masivos de pregunta y respuesta rápida, de coyuntura, sino que al contrario, nos interesan respuestas reflexivas, de fondo, yendo hacia el fundamento, y en eso sabemos que Enrique es un poco su especialidad, así que el tono y lo que esperamos en esta hora de entrevista es poder profundizar lo que nos está pasando y cómo lo vivimos, cómo lo entendemos y qué posibilidades, qué oportunidades se abren al respecto. Mi nombre es Ulises Bocia, bueno, Ezequiel Ibáñez y yo estamos a cargo de la entrevista. Le paso a Ezequiel entonces la palabra para que inicie con la primera pregunta, justo ahora. Bueno, gracias Ulises, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Enrique. Es un placer compartir esta charla con Enrique Dussel, que la pensamos junto a Ulises como una forma de pensar la alternativa en un mundo que cada vez más permite menos a la alternativa, ¿no? En este sentido, quiero agradecerle a Enrique por su tiempo y por su predisposición y pasar al primer tema, que es acerca de la ética, ¿no? Usted propone al cuidado de la vida como el principio fundamental de la ética. Y en ese sentido, ¿cómo podemos pensar a una ética práctica de la liberación o de la emancipación en un contexto de pandemia, pero sobre todo en un contexto en donde cada vez más se muestra la faz autoritaria del neoliberalismo, ¿no? Y no solamente cómo pensar una ética de la liberación en este nuevo siglo, en este siglo XXI, sino también esa ética de la liberación, contra qué o contra quién pensarla. Muy bien. Mucho gusto y mucha alegría de poder hablar desde México con Argentina. Puedo decir, son las dos partes de lo que yo llamo la patria grande. Yo de la Argentina la dejé hace muchos años, pero no la dejé porque seguí viviendo en la patria grande. Por lo tanto, más de una vez me invitaron para ir al país del norte, más allá de las fronteras del Río Grande. Yo dije, no, yo tengo que permanecer en mi patria, la patria grande, América Latina. Y por eso que en realidad ser argentino o ser mexicano me es no fundamental, porque en realidad soy latinoamericano y esa es mi patria. Por eso llegué a México muy cómodo y a la primera semana estaba ya comprometido con grupos populares y no añoré nunca volver a la patria chica porque estaba en la patria. Y por eso me agrada de todas maneras hablar a esa provincia del sur que se llama Argentina.
Pero da la casualidad que estamos ahora en una situación muy especial, Argentina y México, porque nos ha tocado en esta etapa histórica ocupar un lugar muy semejante con respecto a una etapa política que ensombreció a América Latina, y ahora surgen estas dos experiencias, la de Argentina y México, muy semejantes en muchos aspectos. Sobre todo, y es lo que yo querría comenzar a enfatizar ahora, este hecho de gobiernos populares, estos sí realmente democráticos, elegidos por mayoría sin fraude y de un pueblo realmente hackeado por la pobreza, la explotación y una deuda externa gigantesca. Ayer mismo salió un artículo que México terminará de pagar la deuda que tiene al fin del siglo XX, si la paga. Y entonces es lo que le pasa a Argentina, que vienen gobiernos neoliberales, endeudan nuestros países y después le toca a los gobiernos populares, diríamos así, transportar al enfermo hacia la salud de nuevo, pero muy limitado por una enorme deuda, ¿no? Esto me hace pensar que tendremos en algún momento que tomar medidas más serias, diciendo a las entidades, los bancos que han hecho empréstitos irresponsables a gobiernos no democráticos o aparentemente democráticos, que por qué pagar una deuda que fue contraído contra la voluntad de pueblos. Y entonces realmente habría que replantear la cuestión a fondo. Pero dejando eso de lado, que es lo más actual que podemos pensar, una Argentina endeudada con 50.000 millones de dólares de un gobierno absolutamente irresponsable como el de Macri, y en México exactamente igual, absolutamente irresponsable como los últimos gobiernos neoliberales, que se les va descubriendo una corrupción a todos los niveles, enriquecimientos infinitos y un pueblo pobre. Entonces, estamos los dos en situación muy parecida. Y ya que me proponen el tema de la ética, en realidad voy a moverme hacia la política, que es una parte central del problema práctico en la filosofía política, y ya explicaré por qué. Pero efectivamente, en los años 1998, publiqué un libro grande, Ética de la Liberación, en la época de la globalización y la exclusión. O es decir, se globaliza el capital y sobre todo financiero, pero los pueblos son excluidos. Y seguimos en la misma, una globalización excluyente, paradójicamente. Y en esa ética, después de un debate de 8 años teórico, sumamente preciso, a un nivel que al público le aburriría entrar a la argumentación, 6, 8 años de discusión con Carlo Toapel, el maestro de Habermas, puede decir, quizás el filósofo más serio de finales del siglo XX en Alemania. Y tuvimos un cara a cara, 8 años, una semana en Alemania, otra en Argentina, otra en otra parte de Alemania, en Brasil, y hemos publicado un libro. Y en el debate con Carlo Toapel y la Escuela de Frankfurt, que no es por decir, pero es lo mejor o lo mejorcito de la filosofía europea, Habermas, pues el mismo Apple como maestro, Honneth y muchos otros, inmediatamente que empezamos el diálogo, y fue en Freiburg en noviembre de 1989,
caída del muro de Berlín y la matanza de los jesuitas en El Salvador. En Freiburg, en Alemania, había como 50 profesores y asistentes en un seminario, ni había doctorando, eran todos, diríamos así, unos ciertos monstruos filosóficos, en los que yo me sentía como un pobre pues, gladiador en el circo romano, y la lucha era muerte. Realmente el examen más duro de toda mi vida. En un medio tal, discutimos con Carlos Apel y yo le hice una ponencia problematizadora de su pensamiento, que en el fondo después se concretó en el 98, 89, 98, fueron 10 años, en la Ética de la Liberación. Y por eso que en esa ética, publicada por Trotta ya en 6, 7 ediciones, una obra grande y por desgracia cara, pero en mi página la pueden bajar gratis, así que el editor me dijo, Enrique, ¿qué me haces? Y digo, mira, perdón, yo publiqué la obra para que la leyeran y si no pueden comprarla, ¿qué quieres? Yo la meto gratis en mi página y el editor pues me lo aceptó. Cada uno de los capítulos de esa ética dice, esta ética es una ética de la vida. En el 98, pero esa idea ya surge en los 70 en Argentina y justamente fue el fondo de la filosofía de la liberación, que así le llamamos en Mendoza. Y me acuerdo de un diálogo con Hinckelhammer 1970 sobre el tema. Y fue surgiendo el tema de la vida como el fondo de la ética. O es decir, el último fundamento de la ética no es el consenso de la argumentación de una comunidad de comunicación como piensa la Escuela de Frankfurt, o una ética de los valores, o muchos fundamentos de la ética contemporánea. No. Dijimos bien claro, a partir del debate con Apel, el fundamento de la ética es la afirmación de la vida. ¿Y quién diría que ahora nos toca una pandemia globalizada por primera vez en la historia del planeta Tierra? Porque el planeta lleva 5.000 millones de años que se endureció y 3.500 años de 3.500 millones de años que hay vida en la Tierra y nosotros somos el fruto de esa vida. Y es la primera vez que la humanidad sufre un impacto de una enfermedad viral en toda la humanidad con conciencia en un presente ya de lo que está aconteciendo en la Tierra. Nunca había pasado, aún en las pestes más, la peste amarilla en el siglo XIV u otras últimas, pero con la conciencia que la estamos viviendo, esta es la primera. Y a su vez con estos medios de comunicación que ahora nos hemos puesto todos duchos en el Zoom y en el Skype y ahora mismo estoy hablando con ustedes, si no fuera por el virus, pues no habría esta posibilidad porque yo tendría que tomar un avión para llegar a Buenos Aires y ya estoy viejo y no lo haría, entonces no podríamos estar hablando. Lo cierto es que este es una experiencia única en la historia del planeta y de la vida y de la historia universal. Y la primera captación del tema que hice cuando empezamos el debate, dije, un virus hackea a la vida y a la vida humana. Y justamente ese es el principio fundamental de la ética de la liberación. Y debo decirles, no hay otra escuela filosófica en el mundo que tome a la vida como principio material universal fundamental. Apenas Hans Jonas, también de la Escuela de Frankfurt,
pero en disidencia, propuso el principio de responsabilidad, que era, ante el desastre ecológico, tenemos que ser responsables ante las generaciones futuras, porque nosotros vamos a vivir muy bien y vamos a morir tranquilos, y los jóvenes van a tener un mundo destruido. Han Jonas ya murió. Si hubiera vivido unos años más, hubiera dicho, no, la ética de la responsabilidad no es para hacernos responsables de las generaciones futuras, es para hacernos responsables de nuestra generación, porque nosotros estamos con problemas. Es decir, la cosa era mucho más próxima de lo que pensaba. Entonces, el principio vida es el principio universal, material, que yo sostuve justamente ante Apple, y sacándolo de un autor que parece que no ha tratado la ética y que nadie ha logrado ver a qué punto una metafísica de la vida era el fundamento de su pensamiento. Y se llama, muy conocido, Carlos Marx. Marx hace de la vida el fundamento de la economía política y justamente acusa al capital por poner en cuestión la vida de la naturaleza y la vida humana, puede decir toda la vida. Y ese principio fue a partir de una lectura de Marx hecha en América Latina contra el marxismo, leninismo, staliniano, diríamos así, y aún el del Partido Comunista y de muchos izquierdas. La lectura que tenemos de Marx es latinoamericana y totalmente válida. De paso, en una de las tesis de Feuerbach, Marx dice, los filósofos se han ocupado siempre de interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformar el mundo. Cumplo Marx. Soy ahora secretario nacional de la formación política de Morena. Estoy cumpliendo Marx. Soy un filósofo que no solo interpreta el mundo, sino que intenta transformarlo. Y estamos en la cuarta transformación, así le llama el presidente en México, ya no la hidalguense o la sanmartiniana de la emancipación, ya no la juarista o la mitrista en Argentina, ya no la revolución del 1910 de los campesinos contra el porfiriato, sino una nueva transformación. Es una idea interesante y que tiene sustento. Y por eso la ética que publiqué en el 98 fue el punto de partida de mis últimos 12 años que me he dedicado casi exclusivamente a la filosofía política. Y ya envié ahora a Trota en España el tercer tomo, esta vez colectivo, con un grupo de alumnos aquí en México, que van a ser también unas 700 páginas. Tomo 1, 2, 3. Por su peso, pero peso en papel, va a ser la política más grande que se ha escrito en la historia de la filosofía de América Latina y quizás del mundo. Pero, en fin, además del peso del papel, espero que haya ahí una cantidad de novedades. Y las novedades, justamente que hemos terminado el tomo y ya está en prensa, fue antes de la pandemia. Y que ni la hubiera escrito en medio de la pandemia, porque viene justamente a plantear el tema de que estamos en un gran proceso político de teoría y de práctica, de transición. La Thatcher en Inglaterra nos dijo, no hay otra alternativa, hay que entrarle al neoliberalismo y no hay otra posibilidad porque se ha globalizado. El virus atacó el centro de ese optimismo. Ha mostrado que esa alternativa es imposible. Y entonces ahora se abren cantidad de posibilidades y estamos en la época de transición. Es brutal
la claridad de que el virus ha atacado, miren qué cosa extraña, al neoliberalismo. ¿Por qué? Muy simple. Los sistemas de salud de los países ortodoxos, el neoliberalismo, son hoy los más atacados. O es decir, no tienen un sistema de la salud público, gratuito para todo el pueblo. Y Estados Unidos mismo, pues Trump, negó la ley que quería sacar Obama del medical care, que era un poco empezar a hacer público un sistema de seguro para los más pobres. Trump se ríe de la vida, destruye lo poco que había hecho Obama y deja a un Estados Unidos sin sistema público. El país más atacado del mundo, Estados Unidos. Se acabó la hegemonía norteamericana. Se acabó Estados Unidos, ejemplo para la humanidad. Es un país retrógrado. Ha de tal manera desmantelado el Estado que lo ha dejado en manos del mercado, como piensa el neoliberalismo. El mercado es una institución de conocimiento. Es decir, pasa los precios de un lado a otro sin que nadie intervenga, un poco como pensaba Adam Smith, que no había que meter la mano en la economía porque era tan compleja que de meter la mano uno la arruina. Y es solamente la mano de Dios, claro, un Dios estoico, la que vigila por dentro al mercado y no hay que intervenir. El Estado no tiene que entrar en la economía. Y von Hayek lo hace eso no ya como Adam Smith antes del triunfo del capitalismo, sino que lo hace ya con el capitalismo triunfante para liquidar a los países socialistas reales que también tienen sus contradicciones que no hay que repetir y por eso estamos sin alternativas. No, al contrario, abierto a todas las alternativas posibles, porque aún el estatismo staliniano también es hackeado, porque también no responde a la, yo diría, interpelación del virus. El mercado solo no puede solucionar las cosas y menos lograr la igualdad. Lo que hace es una desigualdad desproporcionada y una acumulación en el capital financiero de la riqueza de la humanidad. Y da la casualidad que esos países que proponen esto se dicen democráticos, pero la mayoría pasan a empobrecerse o a transferir riqueza a los riquísimos. Estados Unidos ha aceptado que todos los bancos hoy no dan interés por el ahorro de la gente. Yo digo, un pequeño burgués norteamericano ahora deja su dinero en el banco y no le da ningún interés. ¿Qué se hace con el dinero entonces? El dinero lo trabaja el banquero, pero el ciudadano norteamericano dejó de percibir ningún interés y todos lo han aceptado. Pero además, como hay inflación, en realidad su dinero se va devaluando. Y aún en dólares, no en pesos argentinos o en mexicanos. Y entonces, todos los burgueses norteamericanos, el 99%, son idiotas útiles que permiten solamente tener el banco para meter su dinero y no meterlo debajo del colchón. O es decir, son engañados. Este sistema se cae porque de pronto no tenemos un sistema de salud público donde todos los ciudadanos puedan recurrir para que lo sanen y no se propague la pandemia. Quiere decir que es una demostración empírica del fracaso del mercado y de la necesidad de un nuevo tipo de Estado. Digo nuevo con respecto a los que ha habido últimamente, pero aún del Estado benefactor que salió de la gran crisis del 29-30, que salió por una crisis parecida a la que estamos viviendo, dado que
hubo una desocupación total. Keynes propuso empleo pleno y un Estado que beneficiase a todos. El Estado alemán es de los que más se aproxima y de los que los mejor están pasando justamente la crisis. Los nuestros, que son neoliberales como Brasil, es un desastre completo como Estados Unidos. Quiere decir que tenemos que situar la teoría con respecto a la práctica y preguntarnos de qué se trata la formación política que tenemos que dar a la juventud latinoamericana, desde Argentina a México, para que sea capaz de no repetir los errores recientes o más lejanos y pensar en algo distinto. Lo distinto que viene es un nuevo tipo de Estado. Y claro, algunos periodistas interesantes, simpáticos, de izquierda, a veces de extrema izquierda, un poquito anarquistas, pues dicen el Estado es un problema. Miren, Holloway aquí en México, cambiar el mundo sin tomar el poder. Imposible, compañero. Si usted no toma el poder, no puede cambiar el mundo. Pero cuidado, ¿qué poder va a servir? Entonces, hay que empezar por una definición de poder. He estudiado mucho últimamente, estos últimos 12 años, bueno, mi tesis de licenciatura en la provincia de Mendoza fue sobre el bien común, que sí que llamaron una filosofía política. Y lo mismo mi tesis de doctorado en Madrid. Quiere decir que el tema filosofía política lo vengo trabajando hace 60 años. Pero ahora le he dado los últimos retoques. Dicen, no hay que potenciar el Estado, porque el Estado, dice Max Weber, ejerce el poder. Y el poder, dice Max Weber, muy famoso en la izquierda también, y hasta la izquierda marxista, pero que no se dan cuenta de las contradicciones. Max Weber dice muy claro en su libro grande de Fondo de Cultura Económica, Sociedad y Economía, el poder es el ejercicio de una dominación legítima ante obedientes. Tal cual, me lo recuerdo porque es muy fácil. Y todavía agrega también, el Estado es el único que tiene el monopolio de la violencia. En los dos casos, el poder es dominación y ejerce el monopolio de la violencia. Para ser político, yo tengo que querer dominar, porque si no domino, no ejerzo el poder. Entonces, por necesidad, van a ejercer el poder los cínicos, los inmorales, los corruptos, que dominan. ¿Cómo voy a decir que el poder es una dominación legítima? Hay tres tipos de legitimidad, dice Max Weber, gran sociólogo alemán. Como digo, seguido por casi toda la izquierda, y no quiero nombrar a las personas que lo hacen, porque pasan por buena izquierda, y aún en el gobierno han hecho gobiernos espléndidos, pero dicen el poder es dominación legítima. Es una contradicción. Si es legítima, no puede ser dominación, porque legítima es lo que la gente está de acuerdo. ¿Y cómo yo voy a estar de acuerdo que me dominen? Algo marcha mal. Además tiene tres tipos de legitimidad, Max Weber, que es un desastre. Cada una la define peor que la otra. Una, la legal. Es legítimo porque es legal. Y si la ley es injusta, San Martín e Hidalgo, ¿cumplieron las leyes de India? No, porque si hubiesen cumplido las leyes de India seríamos colonia de España. Pero San Martín e Hidalgo, las dos puntas,
fueron ilegales, porque negaron las leyes de India y se levantaron contra las leyes de India. Oh, no era legítimo para el rey lo que hacía San Martín ni Hidalgo, pero era legítimo para un pueblo. Hay que ver si hay una legitimidad legal siempre. Y no es legítimo cumplir una ley injusta, primera. Segundo, hay que ser es legítimo si se cumplen las costumbres. Las costumbres. También los latinoamericanos habían acostumbrado a ser colonia y cómo se van a levantar contra el rey. Mira, Hidalgo aquí en México, mejor dicho, se levantó contra el rey, claro. Pero Morelos, que es el segundo, como el Belgrano argentino, Morelos fue muerto en Ecatepec, fusilado, porque se había levantado contra el revoltoso y el apóstata que había negado a Dios y al rey. O es decir, estaba negando las costumbres de tener un rey y tener un Dios. Y entonces ya no era legítimo. Pero entonces Hidalgo y San Martín son ilegítimos para ver. Y el tercero, el carismático. Claro, un carismático que es alguien que hipnotiza al pueblo y toda la gente como estúpido sigue lo que piensa el carismático, pero no piensa en el mesianismo carismático como lo hace Walter Benjamin, que ciertamente San Martín y Hidalgo fueron carismáticos porque levantaron al pueblo, hicieron un ejército y lideraban un proceso. Quiere decir que los tres tipos de legitimidad de Weber son falsos, mal planteados, y nos obliga a pensar al poder como una dominación legítima ante obedientes. Porque si no tiene gente que le obedece, pues no tiene poder, porque le puede hablar a los patos, a los caballos o a los árboles, pero si no hay nadie que le obedezca, ¿qué poder tiene? Eso es lo que dice Max Weber. Perdón, pero es una estupidez. Y sin embargo, nuestros sociólogos y politólogos lo siguen, aún los de izquierda. El Frente Zapatista dijo un día, nos llegó a nosotros una palabra de lejos que se llama democracia, pero entendimos que esa democracia, que es representativo liberal, es donde los que mandan, mandando. Pero entre nosotros, los indígenas, los que mandan obedeciendo. Porque el pueblo primero decide hacer un camino, ¿cómo? Y luego nombra a un alcalde para hacer el camino que obedece la voluntad del pueblo. El poder, dicen ellos, es un poder obediencial. Y lo repite Evo Morales, el presidente actual de Bolivia, aunque le hayan hecho un golpe de Estado, Estados Unidos y todo un ejército, que hasta cuándo vamos a comenzar a hacer una gran escuela para los ejércitos latinoamericanos en Bogotá, en Sao Paulo o en Lima, para educar a nuestros militares, definitivamente dándole una nueva geopolítica que no sea la norteamericana. Siguen siendo el peligro los militares. Hay que educarlos en una visión latinoamericana. Evo Morales dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Y Andrés Manuel López Obrador también, en un caso, dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Yo me dije, ¡acha! Eso es una nueva concepción del poder. Hasta el siglo XVI. Eso ya pone en cuestión a Hobbes, a John Locke, a Kant, a Hegel y a la izquierda. Poder obediencial significa yo ejerzo el poder que reside en el pueblo y solo en el pueblo y obedezco a ese pueblo que me expresa sus necesidades
y yo las escucho y las cumplo. O es decir, el pobre que me dice, tengo hambre, le hago un sistema alimentario para darle de comer. Si me dice no tengo casa, hago un sistema de habitación para que pueda vivir. Si no puede hablar en su lengua, sino en inglés, potencio el castellano y tengo una historia latinoamericana con conciencia. Es decir, respondo obediencialmente al pueblo. Entonces el poder no es poder, dominación legítima ante obediente, es justo al revés. El poder es ejercicio servicial ante un pueblo que es el que exige al poder político ser obediencial. El líder debe ser un escucha de las necesidades del pueblo. Y no hablo de un líder solo, del liderazgo a nivel provincial de los estados y a nivel del barrio y de todo, porque se necesita cierta gente que se juegue militantemente por una nueva concepción del poder como poder obediencial. Y esto supone una nueva concepción del Estado. Y algunos me dicen, no, el Estado es un problema, hay que disolverlo. Eso ya lo pensó Bakunin. Pero los que han desarmado el Estado nunca han hecho nada, porque cuando lo desarmaron, después, ¿cómo pueden gobernar? De lo que se trata es miren, les voy a dar un ejemplo, lo que hizo Lenin. Lenin en septiembre de 1917 estaba escribiendo su libro El Estado y la Revolución, que es un libro muy interesante, muy pensado y sobre todo en un momento tan convulsionado que alguien se tome el tiempo de escribir un libro y de esa densidad. Eso significa que era un gran político, porque no era solamente un práctico, sino era un teórico. Lenin dice, hay que desarmar el Estado zarista, que empieza a ser burgués, pero hay que destruir el Estado. La extrema izquierda tomó eso y se quedó con eso para siempre. Y entonces eso triunfa la revolución. Claro, él deja de escribir y de terminar el Estado y la revolución y hace la revolución. Extraordinario. Un escritor que deja la pluma y gana una revolución. Y entonces todo el poder a los soviets significa un Estado prácticamente anarquista. Y empieza la discusión. Pero Lenin se da cuenta que así no van a avanzar. Y entonces en 1917, pero en noviembre, un mes después de la Revolución de Octubre, dice, ahora ustedes, los obreros de los soviets, son el Estado. Necesitamos la creación de un nuevo tipo de Estado. En 3 meses había el zarismo, hubo la destrucción del zarismo y hubo el comienzo de un nuevo tipo de Estado. Por desgracia, se discutió demasiado y en el 21 salió el NEP, Nueva Política Económica, nació el socialismo real y la muerte de Lenin le dio a Stalin el poder y el socialismo se hizo un nuevo tipo de economía que ha fracasado. Y por lo tanto, estamos en esa situación presente en América Latina. Tenemos que redefinir todo desde qué es el poder, qué es el Estado y qué tipo de Estado necesitamos hoy en América Latina. Entonces unos dicen, es populista, y el otro dice, es autoritario. Y tenemos distintas posibilidades. Nuestros institutos de formación política deben hacerse cargo de qué tipo de Estado necesitamos en este momento en América Latina
y esto no es tan fácil. El poder obediencial empieza por ser un poder que manda. Y el poder que manda está en el pueblo. Miren lo que voy a decir. Es muy simple. El único lugar, la única sede, el sujeto del poder es el pueblo. Pueblo, populismo, es un concepto muy ambiguo. Hay que tener lucha de clases. Sí, sí, lucha de clases en el seno del pueblo. El pueblo no son individuos ni son clases, son todos los grupos sociales, incluyendo a las clases. Gramsci dice, el pueblo es el bloque social de los oprimidos. Y al decir eso, ¡pum!, está dividiendo que en una nación y un pueblo en sentido total se produce una ruptura y hay una parte que ya no es pueblo, es el antipueblo y el pueblo. Y entonces unos pasan a ser el bloque social del poder, pero otros pasan a ser el bloque social de los oprimidos. Y los oprimidos pueden ser indígenas, no son clase, pueden ser las mujeres, no son clase, pueden ser los afro, no son clase, pueden ser los viejos, no son clase, y la clase obrera, y la clase campesina, y el bloque social de los oprimidos. Primer tema a estudiar en los institutos, ¿qué es el pueblo? Segundo tema, el pueblo es el único sujeto de la soberanía. No es el Estado, como dicen algunos en la Facultad de Derecho. El pueblo es. Y entonces, yo no puedo tomar el poder. Cambiar el mundo sin tomar el poder, por supuesto. No es asunto de tomar el poder. El asunto es ejercer el poder del pueblo como representante. Porque de manera, por democracia directa, 130 millones de mexicanos o 40 millones de argentinos no se puede. Hay que tener representantes. Cuidado. No hemos todavía institucionalizado la participación. No, el plebiscito, la encuesta. No hemos creado instituciones de participación popular que no niega la representación, sino que se articula con la representación. Hoy está en crisis en todo el mundo la democracia representativa, porque la representación la cumplen políticos que pueden corromperse y fetichizarse y olvidarse del pueblo. Tenemos que organizar institucionalmente, por constitución y por leyes, una participación constante del pueblo que no desarticule la representación, sino que trabaje juntos. Eso es la revolución del siglo XXI, un nuevo tipo de Estado. Eso es el tema, tanto de un instituto de formación en México como en Argentina o como en Brasil o en Japón. ¿Qué tipo de Estado necesitamos más allá de la democracia representativa? Cuidado, la representación es necesaria, pero la participación no puede ser un plebiscito, una encuesta, o una vez cada 4 o 6 años el pueblo vota y dice quién fue malo y quién fue bueno, y después aguanta todo el desastre como con Macri, y cuando termina el partido de fútbol, no el partido del macrismo, encontramos un pueblo en ruinas, y el pueblo no pudo participar semana por semana. ¿Es posible? Sí, pero hay que crear esas instituciones. En un barrio, en un pequeño poblado, puede haber una asamblea
constitucional, de democracia directa, donde la gente decida qué va a hacer con la luz, con la seguridad, con el embellecimiento, con las vías. Tiene que tener una participación y a su vez presentar a la representación las necesidades y quizás hasta gestionar los recursos y demás de abajo. Hay un país latinoamericano que tiene una ley del poder popular que muestra cómo se hace la la participación institucional del pueblo, semana por semana, junto a la representación y articulada y jugando distintas funciones. Porque la participación puede presentar a la representación las necesidades. No que viene un candidato y dice, yo voy a arreglar esto y voy a pintar esto y voy a arreglar el drenaje. No, no. El pueblo dice, necesitamos un nuevo drenaje. Vamos a ver cuál de los candidatos dice que cómo lo va a solucionar el drenaje y elegiremos el que presente el mejor proyecto de arreglar el drenaje que el pueblo ha decidido y no la representación. Cambia todo. Debo decir que ni en Argentina ni en México se está ni planteando el tema, pero hay un país latinoamericano que ya lo tiene en la Constitución y que lo tiene en las leyes. No lo nombro porque ya lo saben y si no lo saben, entérense. Pero ese pueblo tiene la base, la asamblea y tiene después los grados de participación institucional hasta un cuarto poder, el poder protagonista del pueblo, o yo le llamaría el poder participativo, poder ejecutivo, legislativo, judicial, participativo elegido por la sociedad civil y la base, y un quinto poder, el poder electoral, que lo elige el pueblo y es el que dictamina sobre las elecciones, no solamente del país, sino hasta de un club de fútbol. Si un grupo de afiliados al River o al América dicen que le han fraguado la asamblea, han elegido un director de presidente como en Boca Juniors de presidente, miren, pues entonces presentan ante el poder electoral, el cual estudia los estatutos del club y dice, no, estuvo mal hecha la asamblea y se vuelve a repetir para elegir bien al presidente del club de fútbol. Democratizar todas las instituciones desde un poder electoral elegido por el pueblo, no por los partidos. Y en esa manera empezamos a idear un nuevo tipo de poder en la transición del neoliberalismo fracasando y del socialismo staliniano también fracasando. El mundo chino hay que ponerlo entre paréntesis y ver qué pasa. No lo incluyo en esta propuesta. Entonces, necesitamos tener una nueva definición de poder que haga que un joven honesto, entusiasta y que quiera entregar la vida por algo importante pueda meterse en política. La política no es dominación, es servicio. Y entonces sí, el ejercicio del poder es obediencial al pueblo. Y la sede del poder es el pueblo. Y el representante opera en nombre de, pero obediencialmente. El presidente municipal, en vez de sentarse ahí y decir, ahora yo soy el que mando, abre las puertas del municipio y entra doña María, una viejita, y entonces el presidente municipal le dice, buenos días, doña María, aquí estoy a su servicio. Ese es un presidente municipal futuro. O es decir, al servicio del pueblo. Necesitamos una nueva teoría
el marxismo tradicional nos ayuda en la economía, pero no en la política. Marx no pudo escribir un gran tratado sobre el Estado. No pudo, no tuvo tiempo, escribió en economía y no en filosofía política. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo institutos que piensen. Hablando con Frei Beto, él decía, el error del partido trabajista es no haber tenido una ideología latinoamericana adaptada. Además no hizo la autocrítica y además se corrompió. Y ahora hay que empezar de nuevo. Errores cometidos por la izquierda, pero hay futuro y tendremos que trabajar en muchas cosas en lo que viene. Estamos en una época de transición. El socialismo, diría yo, utópico, de la planificación perfecta, es imposible. Y Franz Hinkelhammer ha hecho una crítica total en su crítica a la razón utópica a Kotorovich. La planificación perfecta es imposible. Lo que es posible es una planificación imperfecta y posible, pero en manos de la participación del pueblo. Pero al mismo tiempo, también es imposible la competencia perfecta, que es el horizonte teórico de von Hayek y el neoliberalismo. Tenemos que criticar las dos. La competencia en la economía es necesaria, pero la intervención del Estado es necesaria también para limitar las consecuencias de una competencia sin principios éticos y sin principios políticos en beneficio del pueblo. Entonces, ni eliminación del mercado, ni eliminación del Estado, sino nueva articulación. La empresa debe también redefinirse y redefinirse el mercado y con nuevos principios éticos. No es imposible los principios normativos en la política y en la economía. Y funciona el mismo principio de la vida para la ética en general que para la economía. Pues, por supuesto, el principio primero de la economía es la afirmación de la vida del pueblo, de los ciudadanos. Y eso es. Y también el principio esencial del ejercicio del poder es la vida de los ciudadanos y su vida feliz, plenamente realizada. Entonces, la ética no es algo que se le agrega a la economía o a la política como un florero para embellecer o en un buen banquete el cafecito al salir. No, la ética es el plato fundamental del banquete, porque la ética da los principios, afirmación de la vida, el principio material de todos los ciudadanos, en igualdad. Formalmente, el consenso, participación de la gente, la democracia, pero no la democracia representativa, sino una democracia integral, que es muy distinta, hay que inventarla todavía. Y el tercer principio, el principio de factibilidad, hay que hacer cosas posibles, pero con los otros principios, afirmando la vida y respetando el consenso de un pueblo, ser eficaces. No podemos ahora pretender los ideales del foquismo o lo que hizo Fidel Castro o Ernesto Che Guevara. No es posible. El imperialismo es muy fuerte, la economía está muy mal, hay que ver lo posible, pero no la factibilidad como el único principio, sin principios. La Rosa de Luxemburgo decía, hay que hacerlo factible, pero hay que tener principios. Y los principios son estos, son muy simples. Afirmación de la vida. Hay que comer, hay que beber, hay que respirar. Miren, allá hace 25 siglos en Egipto, el muerto
ante el dios de la resurrección que se llamaba Osiris, le pregunta a Osiris, ¿qué hiciste bueno en la vida? Y el muerto dice, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di un vestido al desnudo y una barca al peregrino, porque el Nilo se llenaba de agua y se moría la gente, había que tener una barca. Son principios materiales, comer, beber, una casa, una barca, y es un principio después lo repitió el fundador del cristianismo y después lo repitió el propio Engels cuando dice las tres necesidades fundamentales son comer, beber, vestirse y tener una casa, pero se le olvidó otro, hay que poder respirar. Nadie se le había ocurrido, ¿no?, que iba a poder pasar. Pero ahora, como estamos quemando todos los bosques y estamos liquidando la atmósfera, va a llegar un día en que vamos a tener que llevar un tanque de gas o de oxígeno a la espalda y vamos a tener que estar como ahora los entubados del virus, respirando un oxígeno que va a ser un derecho humano el poder respirar. A esto estamos llegando. Pero son principios materiales de la política. Entonces, realmente tenemos que entrar en una etapa de creatividad teórica. No hay alternativas en este momento, pero la única que se decía que funcionaba ha sido derrotada. Entonces se nos abren todas las posibilidades. Hay que ahora empezar a inventar y hay que dar a la juventud un gran optimismo de que sí podemos pensar desde América Latina una política distinta. Mi tercer tomo va a hablar de todo esto y va a terminar diciendo, señores, a pesar y a hacer experiencias de nuestro gobierno, ¿cómo le vamos a llamar? De izquierda. Bueno, eso era en la Revolución Francesa. Pues socialista ya no se puede. El socialismo no tuvo ninguna conciencia ecológica, no podía tenerlo. Era bastante patriarcal y era bastante racista y muchas cosas que ahora ya no acepta la juventud y el mundo. El socialismo hay que aceptarlo a nivel de la estructuración de la empresa y la crítica del mercado, pero no es un horizonte completo. Ni nombre tenemos para lo que viene. Por eso hay que tener los ojos abiertos y ver la factibilidad de gobiernos progresistas de izquierda, responsables de la vida, de la cultura, porque también tenemos que redefinir nuestra cultura latinoamericana con respecto a la cultura eurocéntrica y americana, norteamericana. Entonces tenemos todo por hacer. Y yo creo que lo podemos hacer. Tenemos ya las hipótesis funcionando. El pensamiento descolonizador se está mundializando. En África, Sudáfrica, en la India, se está hablando de la descolonización. Porque aún en Sudáfrica, por ejemplo, miren, gracias a Mandela, gobiernan afros de color negro, pero toda la élite económica y el capital de Sudáfrica está en manos de los blancos. Entonces, en Sudáfrica ha habido, gracias a Ramón Grossfogel y otros latinoamericanos, norteamericanos, huelgas universitarias por descolonizar la universidad. Sería bueno hacer lo mismo en América Latina, en Buenos Aires, en México. Pero en México, debo decir, la mayoría de mis colegas son eurocéntricos. Y aún hablar al más alto nivel de la educación, de un pensamiento descolonizador, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Escépticos. Gente conservadora. Entonces hay mucho que hacer.
Tenemos que, a nivel de la ideología, hacer lo que dice Frei Beto. Tenemos que formar una nueva generación con una nueva visión del Estado. Necesitamos un Estado democrático, sí, pero cuidado, popular y al mismo tiempo participativo, no puramente representativo. Estados Unidos es un país democrático. ¿Quién nombra los candidatos a ser elegidos? Una élite. En el Partido Demócrata, Sanders empezaba a crecer, se le puso todos los cañones enfrente y salió Biden, un millonario igual que Trump. O es decir, los partidos de élite eligen los candidatos y el pueblo elige. ¿Qué va a elegir? Confirma. Eso le llaman democracia representativa. Eso no es representativa, es eligen entre los que le proponen la élite millonaria, que es la que se impone por pagando la propaganda y comprando los candidatos posibles. Eso no es democracia. Entonces yo no creo en la democracia representativa liberal, ni norteamericana, ni europea. Yo creo en la democracia, demos, pueblo. Pero cuidado, la palabra demos no es griega, es egipcia. Porque Egipto fue la madre de Grecia, pero nos dicen que son los griegos. Bueno, el helenocentrismo es la madre del eurocentrismo y es lo que tienen metido en la cabeza nuestras élites. No, hay que romper todo, la historia mundial, la política y empezar de nuevo y dar nueva ideología a un nuevo tipo de política. Para eso los institutos de formación política en los partidos es lo más importante de los partidos hoy. Los partidos políticos no son maquinarias electorales, son escuela de políticos. Y entonces esos políticos educados de una nueva manera, con una nueva ideología del Estado, de la economía, de la cultura, de la sexualidad, de la edad, niños y viejos, de las razas, todo, entonces sí, formados pueden ser elegidos. Pero si el partido va a proponer candidatos, ¿y dónde lo formó? No hay escuela de cuadros. Eso lo hacía el Partido Comunista en su época y logró realmente mucho fruto. Tenía una conciencia de formación, pero después, desde el 89, desapareció todo y los partidos populares no tienen escuela de cuadros. Es necesario una formación intelectual para que también haya una transformación política. Pero quizás no revolucionaria a la manera del foquismo. Fidel Castro y el Che Guevara toman el poder por las armas. Hoy no es posible. Lo hicieron los sandinistas, gobernaron, eran tipos excelentes. 10 años resistieron, pero al fin 10 años de guerra les inventó Estados Unidos, lo tiró abajo. No hay posibilidad de luchar de igual a igual con el imperio. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que guarecerse en el pueblo y crecer lentamente. Estamos en una época de transición que durará cierto tiempo. No podemos saber cuánto, pero tenemos que crear nueva ideología, un nuevo Estado, una nueva concepción del mercado, una nueva concepción de la vida económica, de nuestra vida cultural latinoamericana a partir de los pueblos originarios, la época colonial, nuestros grandes héroes populares, no los Mitres ni los Roca. Roca conquistó el desierto. ¡Qué bárbaro! Primero, no estaba desierto, ahí estaban los mapuches. Y los mapuches eran pueblos que estaban hacía miles y miles de años.
y estaban a buen nivel, podrían haber sido perfectamente integrados, pero se le hizo la guerra sacrosanta. Roca, hay que sacarle la estatua. Mitre construyó una historia nacional en base al puerto y no del gobierno. Y lo mismo pasa en todas partes. Necesitamos rehacer la cultura latinoamericana y realmente empezar en muchas cosas de nuevo como debiera. Yo creo que ya he hablado como un cierto tiempo, no sé cuánto, pero 50 minutos y mi Enrique, señora en la puerta. Sí, sí. no, igualmente teníamos como algunas preguntas pensadas, pero las fuiste recorriendo todas, creo, Uli. De hecho, una de las preguntas era sobre, justamente vos decías, ya no es posible el foquismo, hoy la lucha es epistemológica, es una lucha por los conceptos, vos justamente decías, hay que rediseñar el concepto de Estado, de poder, y cuán presente todavía sigue un debate de 500 años, que es el debate de Valladolid, digo, todavía es esa lucha por ganarnos nuestra pretensión de verdad, ¿no? De poder por lo menos demostrar que nuestra verdad local es nuestra verdad. Entonces, nosotros pensábamos con Uli, pero digo, las has recorrido creo que todas las preguntas que teníamos, que eran relacionadas a la democracia, relacionadas al rol del Estado, a la forma de organizarse políticamente, y sobre todo alrededor de, por supuesto, de la crítica al eurocentrismo, y vos lo has dicho, a los institutos de formación que tienen que abocar su tarea principal a conformar una epistemología del sur, una epistemología de la periferia, que no es más que una epistemología de la resistencia, digo, ¿no? Sí, y quizás... Claro, no es una epistemología de resistencia. Tenemos la obligación de ser una epistemología de la novedad, de la innovación, de la creación. Tenemos la responsabilidad de formular cosas nuevas y lo podemos hacer. Tenemos principios. Lo que pasa es que hay contradicciones del pasado que siguen pesando en el presente, ¿no? Y eso pues no es fácil, pero yo creo que este virus nos viene bien, aunque no parezca. Nos hace reflexionar sobre efectos negativos de la modernidad para superarla en bloque y a una nueva edad histórica donde América Latina ya no sea más colonia, sino sea un continente cultural en igualdad de condiciones. Tenemos todo para hacerlo, pero lo malo es que tenemos una élite formada en el eurocentrismo que lucha contra su propio pueblo. Es una cosa suicida y una cosa realmente lamentable, pero inevitable, y lo que necesitamos es crear. Bueno, creo que entonces, Enrique, ya le podemos agradecer muchísimo sus palabras. Me recuerda en particular esa frase de Simón Bolívar, ¿no? De inventamos o erramos, que por ahí abrió también en un momento de transición, abrió una etapa en América Latina. Así que ojalá que estemos también viviendo una etapa de esas características, ¿no? Sí, realmente. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, sí. Yo perdí el Zoom. Espero que no terminemos como Bolívar, pero realmente Bolívar tenía razón de que teníamos que trabajar unidos en América Latina. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Este sábado ya vamos a publicar en las redes sociales, a través de medios digitales, toda su intervención. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.